es el tema funciones. En la vida hay como pares de números que están relacionados. Por ejemplo, si vos sabés la temperatura en grados centígrados, podés encontrar con una cuenta sencilla la misma temperatura en grados Fahrenheit. Pero son diferentes números. Por ejemplo, cuando hace 0 grados centígrados, un termómetro Fahrenheit no marca 0. ¿Saben cuánto marca? ¿Se acuerdan cuánto marca un termómetro de Estados Unidos? ¿En grados así? Bueno, marca 32, ¿no? Bueno, es un termómetro que está graduado en otros grados que son Fahrenheit. Y resulta que si el termómetro centígrado marca 100, a la temperatura que hierve el agua, el termómetro en grados Fahrenheit creo que marca 212. Entonces, si alguien te dice, che, está hirviendo el agua, hierve a 212 grados, bueno, es una persona que está diciendo algo que es potencialmente correcto, pero lo mide en otra escala de temperaturas. Entonces tenemos dos números. Un número que está en esta columna, un número real, y otro número por acá real, que también está en la misma columna, en otra columna, pero que están vinculados, relacionados. Otro ejemplo. Vamos a poner una variable que sea un cronómetro. Agarro un cronómetro de esos de deportes o del celular y arranco un cronómetro y al lado tengo, por ejemplo, un aparato que mide la presión atmosférica en HPA, ¿no? Se mide en hectopascales, ¿no? En hectopascales era 1000 hectopascales, más o menos es una atmósfera. ¿Se acuerdan los físicos? Entonces a las 10 de la mañana, yo lo arranqué a medianoche. En las 10 de la mañana pasaron, marcado obviamente, 10 horas, 10 el cronómetro. ¿Ah? Entonces está corriendo y hay un valor de presión. Por ejemplo, 1010 hectopascales. Y después, a las 10 horas y media, hay 1012 hectopascales. Está subiendo. Nuevamente pasa algo parecido. Tenemos dos columnas de números. Y en esas dos columnas hay una radiación. ¿Sí? ¿Y cómo? Tengo un instrumento, como yo tengo un instrumento que mide, y ese instrumento solo puede devolver un número, yo ya sé que por cada renglón de mi lectura, acá hay un único número. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría agregar acá, esta podría ser la temperatura de La Plata, y podría ser que en un momento la temperatura de La Plata, voy a hacer otra cosa, voy a cambio el ejemplo. Vamos acá. La presión a las 10 y media, horas y media, 1012, y a las 11 horas volvió a ser 1010 hectopascales. O sea, esto es posible. Subió la presión y volvió a bajar. ¿Sí? No me molesta acá que para dos valores distintos de la columna de la izquierda, no me molesta que le correspondan un mismo valor en la columna de la derecha. ¿Me siguen esto? Pero, lo que no podría ocurrir es que a las 11 de la mañana haya 1100 hectopascales y a las 11 de la mañana, o sea, en el mismo momento, haya 1080 hectopascales. No puede ser que haya dos diferentes presiones en la ciudad de La Plata en un mismo momento. O sea que esto lo voy a prohibir. Todo tipo de relación donde a un número que hasta ahora lo llamamos el número de la columna de la izquierda. Vamos a llamarlo a estos números, vamos a llamarlos a estos números de la columna de la izquierda, vamos a llamarlos variable independiente. Es muy común que para la variable independiente en matemática usemos la letra X. ¿Sí? A los números de la columna de la derecha,
Fíjense que yo dibujé flechas que salen de la columna de la izquierda y se dirigen hacia la columna de la derecha. Entonces diremos que los números de la columna de la derecha dependen de los números de la columna de la izquierda. Esto no tiene por qué ser siempre así, es una convención. Y lo que vamos a prohibir es que a un dado valor de x le correspondan dos diferentes valores de y. Siempre que haga tablitas puede pasar esto. No está prohibido para cualquier tipo de tablas, pero las tablas que nos van a interesar a nosotros son aquellas en las que para cada valor de la variable independiente le corresponde uno y solo un valor de la variable dependiente. O sea que esto está prohibido. ¿Sí? Ejemplo, y es igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, esto es una fórmula común y corriente, pero la voy a utilizar a esta fórmula de una manera parecida a la que utilicé para estas tablas. ¿Cómo la voy a utilizar? Voy a decir que hay un lugar o conjunto de números donde están los números x. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3 medios. Y le asigno números de acuerdo con la regla que dice que a cada valor de la variable dependiente, a cada variable de la variable independiente, le asigno su cuadrado. Entonces a 1 le tendré que asignar ¿qué número? A 2, a 3 medios, 9 cuartos. ¿Ya? Esta regla vamos a escribirla ahora con la notación de función. La notación de función es f de x igual a x cuadrado. Esta regla, ¿sí? ¿Respeta esta prohibición? O sea, ¿es posible que a un dado valor de x le correspondan dos números diferentes tales que sean x elevado al cuadrado? ¿O por el contrario, el resultado de elevar al cuadrado siempre es un único número? El resultado de elevar al cuadrado, agarro un número cualquiera y lo elevo al cuadrado, ¿puede dar dos resultados diferentes? ¿O necesariamente es único? ¿Más menos qué? ¿Qué raíz? No, está bien lo que preguntas, ya, está bueno. Él habla, él es de las personas, gracias, es de las personas que manifiestan y por lo tanto son de las personas que nos permiten a nosotros enterarnos de lo que les pasa y por lo tanto podemos hablar de ello y por lo tanto podemos aprender. Así que, gracias. Sí, ¿cómo es? Mi pregunta era si el resultado de esta operación puede tener dos resultados o es único. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál número tiene dos resultados? El x sería menos 1 o más 1. A ver. ¿Vos cuál de los dos elegís? ¿Menos 1 o más 1? 1. 1. ¿Cuántos resultados tiene 1 al cuadrado? 1. ¿Hay otro número que no sea 1 que sea 1 al cuadrado? Menos 1. Igual. No, para. A ver, paremos acá y vamos a pensar. Te propongo que elijamos otro. ¿Puede ser 2? Sí. Bueno, vamos a ver. 2. ¿Elevado al cuadrado cuánto da? 4. 4. ¿Hay otro número que no sea 4 que también sea 2 al cuadrado? No. No. Cualquier duda también podemos usar la calculadora, está permitido. Pueden agarrar la calculadora y poner 2 elevado al cuadrado y ver cuánto da. ¿Está? Es muy importante lo que estamos conversando, así que paramos y conversamos. ¿Está? ¿Listo? Ahora, ¿puede ser que menos 1 lo pueda elevar al cuadrado? Puedo. ¿Y cuánto me da? 1. Que lleguen dos flechas al mismo número de llegada no me representa ningún problema. Sigue siendo función. No hay problema. El problema es que salgan dos flechas del mismo número. Eso está prohibido.
¿Me siguen? La diferencia, acá salen dos flechas, acá llegan dos flechas. Acá no hay problema, esto está bien, lo aceptamos, sigue siendo función. ¿Me siguen con esto? ¿Ah? Buenísimo. Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas al respecto de función. ¿Qué números acepta esta función? ¿Qué números son números tales que yo puedo elevar al cuadrado? Por ejemplo, todos los reales podrían ser. Todos los enteros, todos los fraccionarios, todos los reales. Ok. Entonces vamos a escribir que esta función tiene dominio todo R. Esta expresión significa la máquina que es f, es la máquina de elevar al cuadrado y acepta cualquier número real. ¿Estamos acá? Ok. Te propongo otra máquina. Mirá. Vamos a comparar así, mirá, tengo esta máquina que es U de S, que es pi por S al cuadrado, donde S es cualquier número real. ¿Está? ¿La conocen? La máquina que eleva al cuadrado multiplica por pi. ¿Está? Te propongo otra máquina. La otra máquina no te la voy a definir como una fórmula. A de R te la defino en castellano, sin fórmula. El área de un círculo de radio R. ¿Ah? ¿Estamos con esto? La primera te la definí con una fórmula. La segunda te la definí con una expresión en idioma castellano. Pregunta. La primera, ¿es una función? Para cada valor de S, ¿puede dar más de un resultado o el resultado está perfectamente definido y es la operación de elevar al cuadrado y multiplicar por pi? Es una función. Ok. ¿Dominio? Ok. ADR es, vamos a suponer que es una función. Pregunta. ¿Las dos funciones son la misma o no son la misma? Sí. Ok. ¿Por qué? A ver. ¿Querés algo del pic A? Vos decís que A en realidad es pi por radio al cuadrado. Perfecto, está bien. O sea, a ver en castellano, esta es la función que toma al número R, lo eleva al cuadrado y lo multiplica por pi. Y esta es la función que toma el número S, lo eleva al cuadrado y lo multiplica por pi. Sí, pero no es lo mismo. ¿Y por qué no es la misma? Porque estás trabajando con una medida, entonces no puede ser un negativo. Acá, Hay que Dom A igual. O sea, entonces vamos a decir números, si no sabemos lo escribimos. Números reales no negativos. ¿Así sería? ¿Está bien? Eso es el dominio. O sea que vamos a ponerlo a prueba, ya que estamos. ¿Cuánto vale U de menos 1? Aplico la máquina U, le aplico a menos 1. ¿Cuánto me da? Pi. Por menos 1 al cuadrado vale pi. Ok, ¿cuánto vale A de menos 1? ¿Hay algún círculo en toda la matemática plana que tenga radio igual a menos 1? Ok, ¿son la misma? No definida. ¿Son la misma esta y esta? No son la misma. Vamos a hablar de que hay restricciones al dominio por contexto. Cuando te la cuentan, te dicen, che, mira, a mí no me interesa trabajar con márgenes de venta a una empresa. No me interesa trabajar con márgenes de venta menores a tantos artículos por mes. Así que no vamos a distribuir en tal lugar, porque en tal lugar los artículos salen a menos frecuencia de lo que yo quisiera. Ponele una decisión de negocio de una empresa, ¿está? Entonces, el tema del dominio es parte de lo que tengo que mirar. Hasta de acá, hasta el fin de la cursada, el dominio nos va a acompañar y va a ser un gran compañero de viaje. Si te olvidas del dominio,
Lo vamos a mirar. Necesitamos que mires el dominio. ¿Está? Necesitamos que mires el dominio. Necesitamos que mires el dominio. ¿Está? Bien. Entonces, otra posibilidad es que yo tenga algo así. Imagínate, por ejemplo, que te digo f de x igual 1 dividido la raíz de 1 menos x. La definí con una fórmula. ¿Cuál es el dominio? Bueno, a veces es más barato. A veces es más barato fijarse lo que no está en el dominio y quitarlo. Bueno, sabemos que hay dos operaciones ahí que pueden generar inconveniente, que no pueden hacerse con los números reales. La primera operación es, no puedo dividir por 0. Por lo tanto, deberé exigir que raíz de 1 menos x no sea 0. Porque en el denominador no puede haber nada que valga 0. Y lo otro es que no puedo tomar raíces cuadradas de números que sean negativos. No hay raíces cuadradas reales de números negativos. Por lo tanto, lo que está adentro deberá ser estrictamente mayor a 0. O, si me planteo más fácil, un poquito más fácil, lo que estoy buscando es quitar, entonces quito lo que no se puede hacer. Quito cuando esto es 0. Quito del dominio cuando esto es negativo. ¿Sí? Entonces, para resolver se puede sumar cualquier cantidad a una desigualdad. Le sumé x de ambos lados y me quedó que todos los números más grandes que 1 están prohibidos. Puedo entonces ir a una recta, graficar el 1 y prohibir todo esto para allá, prohibido. No, me quedan los números menores que 1. Y luego puedo ver que la raíz es 0 cuando 1 de acá, 1 menos x es 0. O sea, cuando 1 igual 0. O sea. Entonces, cuando 1 es x, igual, ya estaba, ¿no? No. X mayor que 1, está prohibido. Ahora tengo que agregar, que no lo tuve en cuenta, que 1 tampoco es un valor posible, o sea que tacho también el 1. Y me queda entonces el conjunto de los números estrictamente menores que 1. Esto es lo permitido, pero no termina acá. Va desde acá, los números estrictamente menores que 1 están permitidos. Una consulta. Cuando yo aplico en el dominio el paréntesis, está indicando que no lo... Ahora vamos a eso. Ahora voy. Está bueno, gracias. Entonces, nos conviene tener una notación compacta y fácil para escribir intervalos en la recta. Entonces vamos a introducir el intervalo cerrado. Eso que está ahí es el intervalo cerrado 1, 3. Es el conjunto de los números x entre 1 y 3 que incluyen a 1 e incluyen a 3. ¿Sí? A veces, de una manera corta, podés escribir que 1 menor o igual que x menor o igual que 3. O, si querés utilizar notación de conjunto, el conjunto de todos los números reales tal que se cumple esa condición. Esta es notación de conjuntos por comprensión, creo que les llamaban en la escuela. Bueno. Por lo tanto, vamos a ver esto. Quiero los números estrictamente menores que 1. Vamos a utilizar notación de intervalos abiertos. Estos son los números entre menos 1 y 1, sin incluir menos 1 y sin incluir 1. También podría haber escrito algo así. Tengo entonces intervalo cerrado, intervalo abierto, intervalo semiabierto a la derecha, incluye el menos 1, o sea, incluye el menos 1, pero no incluye el 1. O podría abrirlo a la izquierda. Pero todavía no sé cómo hacer esto. Vamos a incluir un símbolo
un símbolo que también nos va a acompañar y nos va quizás a problematizar. El 8 acostado. Este símbolo no es un número. ¿Cómo decimos nosotros con esta notación de intervalos que quiero todos los números menores que 1? Lo voy a decir así. Lo voy a decir con la notación abierto, 8 acostado, 1 abierto. Esta notación... No sería Menos 15. Menos infinito, gracias. Esta notación, gracias, indica la semirrecta que termina en 1, pero no incluye a 1. Si yo quisiera anotar la semirrecta, por ejemplo, x menor o igual que 1, hubiera utilizado este símbolo. X menor o igual que 1, este que está acá. Entonces, notación de intervalos. Es una notación compacta para escribir conjuntos de números en la recta. Podemos unirlos. Yo podría escribir la unión de este, unión con este, para describir dos intervalos que tienen un agujero entre medio, etc. ¿Está? Notación de intervalos. Bueno, con esto no quiero... ¿Cuánto vamos ya de grabación? Media hora. ¿Media hora? Bueno, con esto no quiero extenderme. ¿Qué es lo que hemos tocado hoy? Hemos tocado la definición de función. ¿Sí? La definición de función. Ejemplos, ya que estamos, vamos a ver ejemplos de definición de función. Pregunta, la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿define a y como función de x? Sí, sí. Sí, sí. Sí, es cuestión de separar, me dijo el compañero de Eterna. A ver, ¿cómo sería? Tienes que pasar la x elevada al cuadrado restando, pasar la raíz de ¿Acá? ahí. ¿Cómo sigue? A ver, contame. Tienes que pasarlo como raíz. ¿Raíz? Claro. Pero no le había módulo también. ¿Así? ¿Alguien dice más o menos? ¿Así? ¿Quieren escribir esto? ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de evitar esta notación. ¿Sí? Y vamos a usar la letra O. Cuando yo tengo una cantidad de la cual conozco su cuadrado y quiero sacar raíz, voy a utilizar la letra O. Acentuada. Y repito, aunque parezca un poco largo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba sencilla. ¿A qué valor de y? ¿Cuál es el valor de y que le corresponde a x igual 0? Veamos. Si acá hay una función donde y es una función de x, no necesito meterme en resolver todo esto. Dejémoslo para después. Por ahora, yo me voy a preguntar cuánto vale f de 0. Y f de 0 la pongo acá. ¿Y qué me queda? 0 al cuadrado más y cuadrado igual 1. O sea que me queda y cuadrado igual 1. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué número real y elevado al cuadrado da 1? ¿Cuántas respuestas hay? O sea que de acá saco que, aquí saco que y vale 1. O acentuado, aunque dicen que ahora no hay que ponerlo más acentuado. Y igual menos 1. Por lo tanto, ¿cuántos valores le corresponden a x igual 0? ¿Cuántos valores de y? Pero, esto sería, eso sería acá en gráfico 0, le corresponde 1, le corresponde menos 1. Prohibidísimo. Por lo tanto, esta es una ecuación válida que no define una verdadera función ahí como función de x. Esta ecuación está aquí. Esta es una ecuación válida que sí define ahí como función de x, pero no define a x como función de y. ¿Me siguen con esto? Bueno, vamos a parar acá. Hemos hablado entonces de dominio, hemos hablado de funciones, vamos a hablar en las clases, el viernes que viene vamos a hablar de algunas clases de funciones, valor absoluto, etc. Así que paramos acá.